primera participación fuera del doctor Mollado, porque fue verdaderamente espectacular, fue abrumadora, no me dio tiempo de ir tomando las cifras, los datos, fue una catarata verdaderamente erudita, y frente a esa catarata yo puedo figurar en esta mesa simplemente como un humilde comentarista, nada más, no podré yo aportar nada de original. Intentaré, sin embargo, en breves minutos ofrecer una perspectiva desde el derecho constitucional, partiendo de la base de que comparto en toda su dimensión, en toda su extensión, en todo su alcance, desde luego las preocupaciones del maestro Mollado. En una de las obras más importantes, perdón que me remonte tan atrás en el tiempo, pero de pronto los clásicos sirven. En una de las obras más importantes de la Ilustración, Montesquieu escribió en el libro sexto del Espíritu y las Leyes, que cuando expone la Constitución inglesa en ese libro, habla de la división de poderes, que fue la gran aportación una de las grandes aportaciones de Montesquieu a la ciencia política contemporánea. Y Montesquieu tiene una frase en el Espíritu de las Leyes que revela muy bien la lógica del constitucionalismo. Dice Montesquieu que hay que dividir al poder para preservar la libertad. Claro, Montesquieu escribe en un contexto en el que existían los poderes absolutos, el Estado absolutista, como dijo Perry Anderson, y lo escribe muy bien. Pero yo creo que la frase de Montesquieu, y por eso los clásicos son clásicos, no es que alguien los haya inventado, yo creo que la frase de Montesquieu nos habla mucho, no solamente del pasado, sino del presente y probablemente del futuro. Hay que dividir al poder para preservar la libertad. ¿Qué poder había que dividir en el siglo XVIII? El poder del monarca, el poder absoluto del rey, del caudillo, etc. ¿Qué poderes hay que dividir hoy día? ¿Dónde hay que aplicar la lógica del constituyente norteamericano del checks and balances, de los pesos y contrapesos? Yo creo, en efecto, que si nos quedamos con una visión de los puros poderes formales y entendemos por división del poder la división entre ejecutivo, legislativo y judicial, estaremos viendo una parte de la película, pero no toda la película, porque nos faltarán los principalísimos actores que acaba de subrayar con mucha precisión el maestro Mollado. Y había que preguntarnos, quería yo preguntarnos, aunque ya está contestado desde luego en esta mesa el asunto, ¿cuáles son estos poderes fácticos? Y, en segundo lugar, habría que preguntarnos cómo controlarlos, cómo ejercer la lógica de la división y el control del poder hacia estos nuevos poderes. En otros países, como ustedes saben, procede una suerte de amparo o acción de tutela, por ejemplo en Colombia, en contra de ciertos particulares que no son como los demás, porque en una lógica muy primaria, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ¿se acuerdan? Porque lo están viviendo, vaya, en estos momentos, supongo, de su vida. En las escuelas de Facultad de Derecho nos dicen, las relaciones jurídicas en el derecho público son de supra a subordinación. Es decir, una relación de derecho público se da entre una autoridad y un particular, siempre marcado por esta de subordinación del particular respecto a la supraordenación de la autoridad. Y en el derecho privado, nos dicen, se dan relaciones simétricas, relaciones entre iguales, un particular con otro particular. Entonces, en esta lógica, insisto, muy primaria, pues ir a contratar a Telmex sería como si un particular celebrara un contrato en igualdad de condiciones con Carlos Slim, ¿no? Cuando que esto, supongo yo que la realidad pues no lo acredita así. Por tanto, habría que mandar, como dice Ferrajoli, una parte de la lógica del derecho constitucional hacia la esfera del ámbito privado. Este digamos que sería un primer elemento de reflexión que quisiera compartir con ustedes. Ahora bien, creo que dentro del poder privado, entendiendo por poder privado todo aquel que no es poder público, habría que ir haciendo algunas distinciones. Dice el doctor Mollado, y lo dice muy bien, que los poderes fácticos son poderes de hecho que son ajenos al derecho. Pero yo creo que habría
si me permiten hacerla de abogado del diablo, que introducir algún matiz. Por ejemplo, es lo mismo la directa, contundente e innegable ilegalidad del crimen organizado que la presión que puede ejercer una gran empresa. Yo creo que no. Yo creo que el Estado mexicano se puede, digámoslo así, permítanme la exageración, y realmente es una exageración, es casi de telenovela, pero en fin, se puede enfrentar al poder empresarial y puede intentar, no sé si lo logre, pero puede intentar dominarlo, porque tiene un elemento muy relevante que se llama capacidad de recaudar impuestos. Es decir, frente a esta acumulación verdaderamente obscena de recursos en pocas manos, hay una fórmula de redistribución probada en todos los sistemas democráticos que se llaman los impuestos. Pero, para poder redistribuir los impuestos hacen falta dos condiciones. Primero, cobrarlos. Y una vez que los cobras, no quedártelos tú. O sea, no gastarlo todo en más burocracia, más gasto corriente, más dispendio de recursos, que es algo que el Estado mexicano sabe hacer. Por tanto, si verdaderamente queremos una redistribución, podemos empezar por cobrar impuestos, que es una tarea ingrata, ¿eh? Ningún político quiere cobrar impuestos, porque pues él es el malo de la película. Pero es una tarea que el Estado moderno tiene desde luego que hacer. Y luego redistribuir. Esta es una lógica para enfrentar a un poder fáctico como el de las empresas. Pero otra lógica, diría yo que distinta, es la lógica que tiene con la que el Estado mexicano enfrenta el crimen organizado. Porque ahí sí, y dentro de crimen organizado podríamos meter quizá incluso con algunos matices a la guerrilla. Porque ahí sí la posibilidad de, digamos, someterlos a la lógica del derecho es prácticamente nula. Me dio mucha risa hace poco cuando oí a un senador la semana pasada hacer unas declaraciones de que hay que hacer una mesa de diálogo con el EPR. Un senador diciendo, vamos a dialogar con el EPR que pone bombas, ¿no? Vamos a dialogar con ellos. Yo decía, de veras los políticos mexicanos son como de este tamaño, porque ¿qué le van a decir los senadores al EPR? Oiga, por favor, ya no ponga bombas en los ductos. Sea usted tan amable. Es más, si usted no pone bombas en los ductos, ¿qué quiere a cambio? Porque una negociación es eso, ¿no? Si tú te sientes en una mesa de negociación, pues pides cosas, pero estás dispuesto a dar cosas también. ¿Qué van a darles los senadores al EPR? ¿Un juicio justo, por ejemplo? En fin, y luego,